Check, 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 parte 2, parte 2. Hey, amigos, se nos cayó la señal del primer live. Es que estamos en un lugar diferente, como estábamos comentando al inicio de la transmisión anterior. Nos tocó movernos de sitio porque hubo un caso delincuencial, hubo un robo y nos movimos porque no estamos para dar papaya a nadie. Esa es la explicación de por qué no estamos live. Porque no estamos para dar papaya, no estamos en eso y esto no puede parar. Así que no podemos estar en casa. Como dijo el otro, yo no nací para quedarme en mi casa haciendo live. Tenemos que estar en la calle, pero tenemos que buscar lugares estratégicos. Y este lugar aparentemente no tiene la mejor condición de cobertura. Eso es lo que ocurrió y vamos nuevamente con Jovanka a hacer conexión hasta México. Estamos hoy tratando el tema de en muchos lugares es el Día del Padre, entonces nosotros somos dos amigos que no tenemos a nuestro padre porque ya partieron de este mundo, pero queremos honrar su memoria y compartir una enseñanza que sea de gran aporte para tu vida, que estás allí del otro lado y que puedas entender que a veces las cosas no son como parecen y es muy necesario tomar decisiones en los momentos adecuados porque si no nos podemos arrepentir con el pasar del tiempo. Así que, Jova, la invitación está de tu lado, ¿sí? Si la aceptas, saludos a Johnny John, saludos a Adrián, que está por ahí también. Y saludo va un helicóptero ambulancia a esta hora. Esperemos que todo vaya bien con ese paciente. Bendiciones, brother, bendiciones, bless a los hermanos Johnny y John. A ver, vamos una vez más. Sí, yo va, ahí está la invitación. Sí, acéptala a ver qué tal. Te llega, lo acepté. Aquí estamos. Check, check, check. Una vez Ahora más. sí, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, perfecto. Mira, Vamos a mejor seguir. se, mejor Vamos, se daña. ¿te acuerdas? Como que se cortó en ese punto donde las mujeres dicen que somos luchonas y guerreras. Vamos a hacer un pedacito ahí, un regreso. No ¿Quiere? somos madres y sí somos Eh, hermanos, pero vamos a llegar al punto en el programa porque ellos se me desesperaron y que no somos huérfanos, que tenemos a Dios. O sea, sí, sí. Pero en la tierra, hermanos, somos huérfanos. sí, Como una señor. viuda. Sí. No, tú no eres viuda porque ya dijo tu esposo. No, sí, sí es viuda. Pero algo maravilloso que Dios se vuelve el esposo, así como nosotros somos huérfanos en la tierra, pero Dios se ha vuelto nuestro Padre en muchos sentidos y no sabes cómo hoy viví eso, cómo hoy entendí mucho eso, porque a mí me costaba mucho ir a la iglesia los domingos porque celebran a los papás y los peladitos le dan regalitos y no sé qué, y yo así como no quiero estar aquí. No, no quiero traer recuerdos dolorosos. Sí, sí, estoy aprendiendo y es parte de la sanidad en Cristo. Y entonces es cuando entendemos que Dios es nuestro Padre. Pero hermanas, muy queridas, amadas, hermanos, no somos madres, padres las mujeres. Eso no existe. Hay un rol. Dios nos dio un rol a cada uno en el hogar. Y si papá no está, entonces falta el papá. La mamá sigue siendo una mamá que no tiene esposo y que es soltera con sus hijos cuidando, pero no se vuelve Lo, padre. lo que pasa es que la gente siempre va a querer cambiar el modelo original de la familia y más en estos tiempos. O A sea, lo malo. los padres son varones, las madres son mujeres. Ya sea que esté el papá en el hogar o no, es un varón. Claro. Si la mamá está, eh, eh, no está, solo tengo a mi mamá. No es que mi mamá es mamá de papá y mi mamá es una mujer luchona. No, no, no. Tu madre es una mujer esforzada que ha echado para adelante, que no se ha rendido, pero esa es tu mamá. Eso no es tu papá. Así es. Eso hay que tenerlo bien claro.
Eso va contra la cultura actual, pero nosotros aquí estamos para decir las cosas como son y hablarla en la real. Así es. No existe eso de mamá y papá. No, 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 no. Es una mamá que echó para adelante con sus hijos. Así es, luego yo Punto. con mis hijos, Josué, porque me cuesta mucho, a veces, ya Juan Carlos es un hombre de 24 años y como te comentaste, Juan, como obligarlo, vea, Juan Carlos es tu hijo. Juan Carlos es mi hijo, tiene 24 años ya. Entonces, él no quiso ir a ver a su papá. No quiero. Pero pues que mamá, ayer lo citó, te comentaba un pastel y el man no vino. Entonces, yo todavía, cuando eran niños, yo respeto a tu papá, esto, Juan Carlos, o yo, oye, no vas a venir, es que los pelados te están esperando, mira, no pasó. Entonces, ahora yo ya no lo puedo obligar porque él es un adulto, pero sí es muy importante crear en los hijos. ¿Tú sabes qué? Tienes que ponerte a cuenta porque Tú, este es un hombre. tú te acuerdas de que la voz del hermano Pablo, ¡Ah! Un ¿te acuerdas mensaje. de esa vuelta? Bueno, Claro voy a que sí. vestir, voy a convertirme así en la voz del hermano Pablo. Juan Carlos, Juan Carlos, escucha. Hey, yo no sé, Juan Carlos, cuál es tu historia, brother. Yo te voy a contar la mía a lo breve. Eh, Mi papá me lastimó y me hirió por muchas situaciones, por estar ausente en momentos muy especiales, Justo, justo. eh, por engañar a mi madre. Mi papá me lastimó porque desde pequeño pude ver cómo llevaba una doble vida con nosotros en casa y fuera de casa. Y eso me hirió y me lastimó por mucho tiempo hasta que en la adolescencia hice boom y exploté. Y todo lo que estaba allí un día se lo dije, no de la mejor manera, sino como una persona herida que porque los heridos quieren herir. Y eso Así es. fue lo que yo hice con él. Pasaron 5 años en donde solamente hola, adiós, llegaba a ver a mis hermanos y yo salía por allí. Eh, Tengo un escrito sobre eso, tengo para compartir un video, pero no se ha dado la situación, no se ha dado el tiempo. En algún momento lo compartiré. Pero Juan Carlos, ¿sabes qué pasó? Yo estaba en la iglesia y, y yo servía dentro de la iglesia sin perdonar a mi papá. Entonces no Justo. podía llegar a un nivel máximo de recibir lo que Dios tenía para mí porque había algo que no le había entregado a Dios y no había permitido que Él sanara en mí. Claro. Cuando mi papá me llamaba, no le contestaba el teléfono, el celular, y así pasaron 5 años que hoy me arrepiento demasiado porque creo que pude haber disfrutado a mi papá durante esos 5 años Yes. y conversado y quisiera hoy que mi teléfono sonara y ya no suena. Amén. El punto es que yo iba a cumplir 20 años y la noche antes, yo cumplo el 30 de enero, la noche del 29 de enero del año 2005, mi teléfono sonó. Juan Carlos, escucha esto, brother. Y yo de nuevo está este man molestando. Y yo estaba en una reunión de la iglesia, porque aquí en Hablando Serio hablamos a la clara. Estaba en la iglesia, pero tenía una situación que no arreglaba por 5 años. Claro. Y sentí, vamos a volvernos en modo espiriflauta, así es. Sentí de parte de Dios que me decía, contesta. Sí. Y yo tomé esa llamada y me dice, gracias por contestar. Eh, Mañana mi primogénito cumple 20 años. ¿Tú crees que sería posible que yo le pudiera dar un abrazo y felicitarlo? Y Wow. sentí de parte de Dios que tenía que decirle que sí, que tenía que perdonarlo y tenía que hablar con él esa conversación pendiente de hace 5 años. Yo le dije, si me está diciendo que mañana nos vamos a ver, yo espero que mañana nos veamos, porque ya no quiero que me digas cosas que no vas a cumplir.
y creo que es una oportunidad que Dios nos está dando para cerrar este capítulo. Yo sé que tú no eres perfecto, yo tampoco, pero es necesario que te perdone y perdóname por mi actuación de hace 5 años. Y él dice gracias y no te preocupes, mañana nos vemos. Yo voy a ir a la casa, vas a estar en la casa, vas a estar en la iglesia. Yo no voy a estar en la casa. Hey, yo tengo una foto de cuando mi papá me cantó el cumpleaños 4 o 5 años, tengo una foto, pero no recuerdo en otra ocasión que mi papá estuviera el día de mi cumpleaños, hasta ese día que cumplí 20 años. Y mi papá estuvo allí, estaban mis amigos, hicimos las paces, nos perdonamos, nos abrazamos, lo que no habíamos hecho en 5 años, hicimos eso. Eso fue un domingo. Y yo le dije, bueno, nos vemos en la semana. Y él dice, sí, 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 por ahí estamos hablando. Nos volvimos a ver el viernes. Ese viernes empezaban los carnavales. Él llegó, yo lo vi que llegó al estacionamiento de la iglesia y yo estaba preparando porque nos íbamos de campamento, porque no es que no íbamos a carnavalear. Abro el panorama de una explicación porque aquí esto es intercontinental. Eh, Cuando es los días de carnavales, allá las iglesias siempre acostumbran a retirarse a ciertas cabañas, a lugares apartados donde no está toda la fiesta del dios Momo. Entonces nosotros nos íbamos, estábamos preparando el equipaje y todo lo demás para el campamento. Y yo lo veía ahí que estaba en una esquina y yo acá con los jóvenes y todo preparando. Y ya cuando terminamos de arreglar todo el autobús, yo voy allá, yo digo, y ya se iba el autobús, yo le digo, hey, no pudimos ni conversar, perdóname. Y él dice, no te preocupes, no sabes lo que he disfrutado verte sirviendo a tu papá que nunca te va a fallar. Saludos a María, a las personas que se están conectando, saludos. Eh, y yo nos dimos un abrazo y yo le digo, hey, hablamos a la vuelta porque no hemos hablado. Sí, sí, a la vuelta hablamos. Yo ese fue el último abrazo que nos dimos mi papá y yo. Al día siguiente lo atropellaron. Yo estaba en el campamento incomunicado. Eso fue el sábado de carnavales en la mañana. Estuvo en cuidados intensivos, lleno de exámenes y todo lo demás. Mi papá falleció el lunes, mientras yo estaba con mi hermano en el campamento cantando un especial que hablaba una canción cuyo tema era de lo más profundo de mi corazón yo te agradezco, sin importar las situaciones, sin importar los problemas, yo te agradezco. Nosotros estábamos cantando eso y a esa misma hora mi papá estaba muriendo Wow. y nosotros no sabíamos nada. Entonces, Juan Carlos, si yo no hubiera atendido ese teléfono, yo no te pudiera a ti decir hoy y a todas las personas que están allí, es Claro. necesario perdonar, es Amén. necesario no perder el tiempo, es necesario hacerle trampa al tiempo, porque no sabemos en qué momento, y la vida es demasiado frágil. Lo hablábamos con Alexi la semana pasada. Y claro, me duele, y todo el mundo, yo no puedo mentir, me duele que no tengo a mi papá para hacerle consultas de vida, para Ah, abrazarlo, para conversar, eso no pero pasa. yo tengo una paz y, y, y una alegría porque yo pude aprovechar la oportunidad que Dios me dio. Amén. Esa es mi mayor satisfacción. Y esta historia la voy a contar hasta el día que parta de esta tierra, porque no sé quién necesita escuchar eso. Y esto es lo que hacemos en los lives de Hablando Serio. Y sabes lo que pasa, ahí va lo de la honra, es lo que yo le digo a Juan Carlos. El caso tuyo, tu papá te buscaba. Aquí la cuestión es que el papá de mis hijos no los busca, no trata, y no solo él, conozco muchas historias de hombres que no buscan a sus hijos, que ellos no son capaces de mover un dedo por sus hijos de ninguna manera, ni económicamente, ni emocionalmente, ni nada. Pero Claro, la Biblia habla de la honra y que honra a tu padre y a tu madre si son buenos, si se portan bien, son buenos padres, no, es honralo y punto. Eso es un mandato con promesa. Entonces, no podemos, yo siempre lo veo de esa forma. Yo, por ejemplo, mi papá no era perfecto.
papá fue una persona que consumía mucho alcohol, era un hombre violento en algunos casos, pero yo tengo de él la oratoria, tengo de él, mi papá fue locutor de radio, Uh, entonces ese aire para pararse enfrente de la gente y cautivar a su público con una oratoria. Yo no sé si te conté que él hacía mis discursos para concursos de oratoria. Me acuerdo que yo gané un concurso del RENAR, algo así que se llamaba así, no sé cómo se llama ahora, y mi papá me hizo mi discurso. Entonces yo ganaba tanto los intercolegiales de todas las escuelas de ahí de San Miguelito. Entonces, no sé si yo era tan buena o era como que decían, Giovanca Lombardo y las peladitas y que ya vamos a perder. Eso era, pero yo creo que no es que yo era tan buena, o sea, yo siento, sino como que era que ellas se predisponían de, uy, es la que ganó la vez pasada, que el papá le hizo el discurso, porque mi papá y mi mamá juntos redactaban la oratoria. Yo estaba en una asociación que se llamaba PALEC, Asociación Panameña de Lectura. O sea, todas esas cosas yo las heredé de mi papá. El leer, el que me gusta escudriñar. Él era un hombre que no creía en Dios. Entonces, pero yo estoy segura y tengo la convicción de que cuando él falleció, porque era muy arrogante, porque era muy, muy inteligente, él siempre, pues, se burlaba de algunas cosas del evangelio y todo, pero yo sé, y tengo la convicción porque él prácticamente estaba, pues, con mi hermano cuando él falleció, que él fue salvo. Tengo esa convicción porque papi era un papá amoroso. Yo siempre tenía como alergias y eso. Y las cosas que yo recuerdo bonitas, él llevaba, yo no sé si tú sabes, había un jabón verde. Y él llegaba y que, mira, te voy a poner jabón verde. Eso ardía, horrible. O sea, para mí papi llegar, tú sabes, a mí yo siempre enfermiza, o me llevaba al doctor y me sacan sangre y todo, y él me decía, si te portas bien, te llevo a McDonald's. Entonces era como mi premio. Había un juguito del monte y una galletita de sal, no sé cómo, no me acuerdo del monte, ya dije marca, estamos pautando aquí gratis. Ah, ya la vida. ¿sabes? Él era mucho de recompensas, mucho de estimular, mucho de cantar conmigo. Entonces, yo honro su memoria porque mucha gente quiere venir a dañar o empañar la memoria de mi papá por muchas cosas. Y algo que yo amo y admiro de mi madre profundamente es que mi mamá siempre lo amó, siempre lo honró, siempre. Uso. Entonces, nos enseñó a pesar de eso, porque nos separamos de él cuando él fallece, estábamos separados. Yo estaba, me acuerdo, en el interior también. Mi mamá siempre honró la memoria de papi. Ella siempre respetó. Y hasta hoy yo la veo y me encanta porque lo ama, ¿sabes? Ese fue el amor de su vida. Y mi mamá no Eh, se volvió a casar, ¿Cómo se llama tu mamá? Arsenia. Bueno, me va La, a regañar por la, el nombre de nada. Pero la mía la, mujer íntegra. Yo me quito el sombrero ante mi mamá. la mía se llama Miriam y Ajá. mi mamá nunca se volvió a casar. Así es. Y ella sabía todas las andanzas de mi papá y nunca nos habló mal de él. Fíjate, mi No, papá no tenía como ese... las situaciones que yo exploté con él era porque yo las observaba, era porque, o sea, mis hermanos estaban más pequeños, mis hermanos de papá y mamá, y ellos no sabían muchas cosas. Ahora ellos se enteran por cosas que yo escribo, por este live se enterarán, pero a mí me tocaba vivirla. Entonces no era que me envenenaban ni nada, yo veía, porque, o sea, uno la vive, uno la vive. Y mi mamá nunca se volvió a casar y ese, hasta el sol de hoy yo la molesto que ese es su negro, que ya partió, que tranquila, que si tiene otro novio que me lo presente. Fíjate, no. Y que somos adultos que me diga, mamá, estoy enamorada. Yo necesito que mi mamá me diga eso. Yo sí conocí un cantante, papi le dedicaba canciones, papi le cantaba. Entonces, no, o sea, yo creo que no hay una comparación. Cuando tú amas tan profundamente, yo creo que soy muy romántica y como apasionada con mi papá, porque a mí me gusta mucho dedicar canciones y así, pero yo creo que esa parte de la figura de lo que él era como proveedor, porque mi papá era un proveedor nato, un hombre amoroso, un hombre que le enseñó a mi hermano, él le decía, no, los hombres tienen que saber hacer esto, los hombres tienen que saber hacer tal cosa. A mí me da tristeza a veces porque siento como que mis hermanas más pequeñas no recuerdan como muchas cosas, ni buenas ni malas, entonces yo a veces, sabes, ya tengo 50 años, entonces de repente mi memoria como que, esto no lo recuerdo, añoro, y ya eso es como mi, o sea, yo recuerdo su voz y trato de quedarla conmigo para que no se me olvide, porque voy a hacerme vieja, entonces veo sus fotos, las últimas fotos que tengo con él son fotos cuando yo era una adolescente,
y las miro. Y hay una foto en especial que yo siempre le digo a amigos y así, que tus hijos te miren así como yo miraba a mi papá, con esa admiración, con esa añoranza de ser como él, tú sabes, muy difícil, muy, muy difícil, con todos sus errores, porque mi papá no era perfecto. Mi papá, No, yo creo que el Día del Padre también la gente pega mucha mentira de que el mejor papá del mundo. Ey, man, es ajá, cierto que hay que honrar a los padres, es cierto que uno los ama, los estima, pero son de carne y hueso, están llenos de errores. Eh, y entre más reconozcamos eso, más lo vamos a honrar de una forma real. Porque, mi papá es mi superhéroe. Vale, está bien. Pero no me diga que el mejor papá del mundo es el hombre perfecto. No, porque eso no, el, el Padre Celestial es el Padre perfecto, es el que no falla, es el que no se equivoca. así. Entonces, una manera de honrar la memoria de los padres es siendo buenos hijos. Sí. eh, no te compartías algo y yo venía a mi mente, era, la Biblia nos habla de honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien, para que tus días sean largos. No te pone una condición que si ellos se lo merecen, que si ellos son buenos, que si ellos son responsables, te habla como hijo de que tú los honres. O sea, preocúpate por hacer tu parte. Cada persona llegará el día en que tenemos que rendir cuentas Claro. ante Dios. Entonces, tú no vas a decir, no, que lo que pasa es que mi papá, no, olvida, ahí no se pueden presentar excusas. En ese momento no, que estemos frente a la presencia de Dios, cuando nuestros días se acaben, nosotros nos vamos a estar reencarnando en la mariposita, que es el pajarito, no, o sea, hay que hablar las cosas como son. Va a llegar un momento en que nosotros vamos a estar cara a cara frente al creador de los cielos, de la tierra, el dueño de la vida, eh, el creador del tiempo. Nosotros nos va a tocar estar allí, face to face, y él nos va a pedir cuentas. ¿Cuál fue nuestra conducta? En, y una de las cosas que va a revisar en su libro de apuntes es si nosotros honramos a nuestros padres, a nuestras madres, independientemente de si ellos fueron o no responsables, si ellos o no cumplieron con esa labor que él le había encomendado. Preocúpate por cumplir con tu parte. Eso Claro. ocurre de padres a hijos, eso ocurre en el matrimonio. No, tú fuiste buen Honra. esposo. No, que mi esposa, no, tú fuiste buen esposo. Y la esposa, no, es que tú fuiste buena esposa. Preocúpate por hacer tu parte. Claro. Ya del resto se encarga Dios. O sea, Así es. y volvemos aquí, porque aquí damos giros 180 grados, ¿no? Eh, es como cuando tú le compartes el evangelio, palabras de fe, le presentas testimonios a las personas. Tú preocúpate por transmitir lo que Dios te dijo que tienes que transmitir. Lo que vaya a pasar después, eso no es tema tuyo. Tú preocúpate por sembrar la Así semilla. es. Dios se encarga de lo demás. Fíjate que algo muy hermoso de mi mamá fue el testimonio como cristiana, porque mi papá no era cristiano, el testimonio de ella como mujer cristiana y cómo a nosotros también nos sembró eso de la honra, ¿no? Hacia él, aunque él no era un hombre que creía en Dios y muchas cosas. Y yo, francamente, siento que a veces somos las mamás las que dañamos el corazón de nuestros hijos hablando mal del papá, deshonrándolos, porque a final de cuentas Dios es el que se encarga de todo. Nosotros no somos quien para juzgar, porque también cometemos errores las mamás, también somos a veces hirientes, hacemos comentarios sarcásticos, comentarios irónicos, para pues lastimar o causar alguna cosa. Y lo único que estamos haciendo es dañando el corazón de nuestros hijos. Porque a final de cuentas, pues ellos que a veces hay hombres que eso la verdad no les interesa, y lo digo con mucha propiedad, hay hombres Y, que en realidad no les interesa y lo único que estamos haciendo, todo lo que nosotras decimos, ellos como que uno habla cetáceo, hablas y no nos escuchan nada, no les interesa lo que decimos.
Y lo único, los que sí escuchan y los que sí ven nuestras actitudes son nuestros hijos. Entonces, la honra al papá que hay que sembrar a los hijos es como sean. Como sean, ellos ya darán cuentas a Dios algún día. Yo estoy segura que frente al Señor, pues mi papá dio las cuentas que tenía que dar, pero yo siempre quiero recordarlo así. Tampoco dañar como esa imagen ante la gente, tú sabes, como que los papás no sirven, los hombres no sirven. No sé si te ha tocado escuchar mujeres, y yo me, porque soy cristiana, Señor, perdóname, ¿no? Hablando mal de los hombres. Y entonces, bueno, dices que no tienes un primo, aunque sea un hombre bueno en tu familia, que tú digas, oye, es un buen hombre. No, tienen cerrado así, los hombres no sirven, los hombres esto. Entonces, escucha, mamá, estás criando un varón, yo estoy criando un varón. Imagínate que mi hijo me escuche y que no, los hombres no sirven, no sirven para nada, son malos Y, papás, no son esto, no. y la actitud que pueden tomar es que, hey, por más que yo me esfuerce, a mí me van Así a es. catalogar que Ah, todos somos iguales. exactamente. Así, al cabo no sirvo, pues mejor no hago nada. ¿Para qué lo hago si de todas maneras no van a valorar lo que yo soy, no van Ya, a valorar lo que yo hago? ya. ¿No? Hey, yo creo que una manera de honrar a los padres es decir las cosas como son. Mm, Decir esto que estamos diciendo nosotros, no eran padres perfectos, Así pero es. aquí estamos nosotros eh, tratando también de dar nuestra mejor versión cada día para honrarlos a ellos, porque somos frutos de ellos, y así también nosotros tenemos que esforzarnos cada día porque somos hijos de Dios. Amén. ¿Y qué ocurre? Si nosotros somos malos hijos terrenales, ¿cómo podemos ser buenos hijos de Dios? Así es. O sea, si a los papás que estamos viendo día a día no los honramos y no actuamos de la mejor manera, independientemente de su conducta, ¿cómo nosotros podemos decir que somos eh, buenos hijos de Dios que no los vemos físicamente? Es una cosa loca querer amar a alguien que no hemos visto Así físicamente y es. rechazar a alguien que tenemos físicamente. Y eso solamente en mi caso lo pude entender con el tiempo. Y el tiempo siempre es el mejor maestro. Sí. Siempre, siempre va a ser el mejor maestro. Pero nosotros tenemos que aprender que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Porque tal vez Ah, queremos después echar el cassette para atrás y el tiempo no regresa. El tiempo no regresa. Aquí estamos hoy tú y yo en el Día del Padre sin nuestros padres. ¿Y cuántas ocasiones dejamos perder? ¿Cuántas ocasiones tal vez desaprovechamos? Y le estamos dejando aquí un material a todas las personas que van a consumir este contenido de que aprovechen el tiempo con sus seres queridos. valoren. Hay muchas personas de las que estaban allí viendo la promo que sé que sus padres no están, pero independientemente de la manera en que murió papá, que si papá está vivo pero no está cerca de mí, usted tiene que ser un buen producto de ese ser imperfecto, de ese ser tal vez que no se conduce de la mejor manera, pero usted, si hay algo bueno que tengan que sacar de ese padre, que sea usted como hijo. Métale mente. Así es. Así es. Y valorar a los que tienen a su papá vivo. Gente se pelea, pierde el tiempo no viendo y después cuando no están, pasa en mi caso, añorar. O sea, obviamente Dios sana y quita heridas y todo, pero yo siempre recuerdo a mi papá su cumpleaños, el día que lo mataron, el día que él no estaba con nosotros, el día que se separaron. Añoro mucho. Ojalá y pudiera como regresar el tiempo, eso es imposible. Dios nos va sanando las heridas, pero lo voy a llorar. Son 36 años que yo lloro el Día del Padre, lloro el día de su cumpleaños. No me gusta ir a la iglesia ni a eventos del Día del Padre porque la verdad me remueve muchas cosas, Eh, pero tengo, eh, mi Padre es Dios. Y eso, una vez cuando lo hablamos, ¿te acuerdas del Dios de mis hijos? sí, Me dijeron, mamá, es que no necesitábamos un papá, Dios era nuestro papá y tú no lo viste, tú misma. Entonces yo siempre quise como hacer eso, reemplazar, ponerle un papá a mis hijos, yo tener un esposo y ser,
por uno estar sola. Ese sentido de abandono nos va afectando mucho, sobre todo a las mujeres. Y he tomado la decisión así, de estar sola, de estar en paz, de estar tranquila, sabiendo que Dios es mi esposo, que Dios es mi papá, y tratar de salir adelante sin estar poniendo parchecitos curanderos, así como de sol, para que te quite el dolor un ratito, pero después te duele más porque ya eso fue como una anestesia. Y yo estuve haciendo mucho tiempo de ponerme mis parchecitos de mentol emocionales y no funcionó. Tratando de solucionar las cosas que no están en tus manos. Exacto, Yo creo que la mejor manera de solucionarlo era acercándose al Padre, acercándose al que es especialista llenando esos vacíos. total. Mira, comentaste algo que me trae unos recuerdos. Eh, Muchas veces, yo uso la palabra muchas veces constantemente, porque ocurre así, es algo constante. No estamos acostumbrados a tratar con personas que expresan sus emociones. Y eso lo estábamos conversando hace unas semanas con Solange en el tema de las emociones. Yo soy una persona que yo estoy viendo una película y de repente me afecta demasiado y quedo llorando. Sí. Y gente se me queda mirando raro, porque están acostumbrados a que las personas mantengan frío como pirlo, como se dice. Hombre, los Pero, hombres, o sea, ey, tenemos emociones por supuesto. que son parte de nuestra, tenemos recuerdos. No podemos vivir de recuerdos, pero llega un momento en que hay recuerdos. El Día del Padre es un día de recuerdos. Sí. Eh, el que no tiene a su padre va a recordar a su padre. El que tiene a su padre y se porta mal va a recordar a su padre que se está portando mal. Son recuerdos, son fechas para recordar y honrar. Entonces, yo podría recordar los malos episodios, los malos momentos, perdón, que viví con mi padre. También tengo la opción de dejar eso en manos de Dios y quedarme con lo bueno. Claro. ¿Qué me va a hacer mejor? ¿Qué va a alimentar mi vida? ¿Qué me va a ayudar a crecer? ¿Qué me va a ayudar a ser mejor padre? ¿Los malos momentos o los buenos recuerdos? Entonces, eso es una decisión que toma cada uno. Y dependiendo de la decisión que tomemos, así mismo va a ser el fruto de nuestra vida. Así. Yo puedo quedarme con los malos momentos, llenarme de rencor, llenarme de frustraciones y transmitir eso a mi descendencia. Y continúa una cadena generacional llena de arrastres. No, porque mi papá también lo traía de mi abuelo y mi abuelo de mi bisabuelo y yo se lo transmito a mi hijo y mi hijo. Pero llega un momento en el que tú tienes que entender que no es lo que quiere Dios para tu vida. Claro. Así, sencillo. Eso no es lo que quiere Dios para tu vida. O sea, él quiere que tú marques un antes y un después en las generaciones. Sí. Y eso solamente se logra con el Espíritu Santo de Dios, con Amén. la ayuda del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Con nuestra propia fuerza no podemos. Es imposible que podamos hacerlo. Por más positivismo que tú escuches ahora, por más eh, discursos de motivación, eso, eso te puede llenar el tanque de combustible por 1 o 2 días, pero tu vida no dura 1 o 2 días. Así Tú es. necesitas algo que te ayude a continuar y llene tu vida de fuerzas. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. Ya no más parchecitos de mentón. Así mismito. Hey, Joanca, qué buena conversación, man. Y traigo Sí. la garganta normal hablar de los papás para mí. Pero sí es un tema lindo porque tenemos que ayudar a la gente y decirle que si hay salida, que Dios
es nuestro Padre, que obviamente los recuerdos van a estar, que podemos llorar si no somos robots, somos humanos, somos carne. Mira, No, en el Día del Padre soy huérfano, pero los 365 días del año así tengo a mi es. Padre Celestial. Esa era la conclusión que queríamos dejarle, porque la gente, ay, pero ¿cómo van a estar si tienen al Padre Celestial y entonces no son hijos de Dios? ¿Y cómo van a promover algo así? Hey, Sí. estoy hablando serio. Ten it easy, cuela con calma, bájenle dos, que nosotros sabemos aquí cómo llamar la atención y cuando tenemos la atención, entonces le damos la administración. Somos huérfanos, en la tierra somos huérfanos, pero Dios ahí está, nuestro Padre amoroso, amado, que siempre nos consuela, nos abraza. Yo no sé, yo creo que si no hubiera sido por Dios, quién sabe dónde yo estaría con la canción de Dani Berrío, ¿te acuerdas? Sí, señor, así, tal cual. Yo, yo tengo que agradecer a Dios, primeramente por el papá que me dio, Sí, amén. porque creo que lo que soy hoy en día es en parte por el papá que me tocó. Creo que si me hubiera tocado un papá que hubiera permanecido en mi hogar, no hubiera aprendido tanto, no hubiera puesto en práctica tantas cosas y no tengo garantía de que pudiera transmitirle a mis hijos eh, la palabra de Dios de una forma tan práctica. No soy el mejor papá, me esfuerzo cada día, pero trato de hacer con ellos lo que no hicieron conmigo. Sí, El tiempo que cuesta mucho, pero estar allí presente porque sé lo que duele cuando no está un papá. así es. Entonces, todas estas cosas, y creo que tú me puedes acompañar en esto, eh, todas estas situaciones difíciles en nuestra vida, todo este tiempo de vida en el cual la figura paterna está ausente, hoy en día mm, nos llena demasiado de enseñanzas. Así, Porque, como te comentaba, es la mitad de mi vida que he estado sin la figura paterna. Entonces yo a veces pregunto, hey, Chuleta, necesitaría hacerle una llamada a mi papá, pero eso me impulsa a donde esté orar. sí. Es ahí donde está el Padre Celestial, porque yo, mira, yo de las cosas que he vivido así de mi matrimonio y todo eso, yo decía, si papi viviera, no hombre, no me hubieran hecho tal cosa, seguro mi papá me hubiera defendido, seguro mi papá hubiera estado ahí y le hubiera hecho cosas, oye, a ver, ¿por qué le hiciste esto a mi hija? ¿Sí sabes? Entonces, yo de repente un día me sentí tan sola y lloro porque yo creo que soy humana y me fui por llorar. Y Hey, yo dale, dije, que si aquí se vale llorar y reír. papi viviera, le hubiera dado su arrastra. O sea, ¿sabes? Mi papá era así, o sea, él nos defendía desde niñas. Él decía cosas bien raras de que iba a alimentar que a los perros con carne cruda para que nadie se acercara a mi casa, porque éramos tres mujeres, somos tres mujeres, y ella nosotras, ¿no? Entonces él siempre decía que sus hijas y no sé qué, ¿no? Entonces yo decía, no, si papi viviera fulano de tal, no me hubiera hecho tal cosa. Si papi viviera, seguramente no se hubieran atrevido a hacerme tal cosa, tú sabes. Entonces yo un día le dije a Dios, bueno, Dios, yo soy tu hija, y si atrevieron a hacerme tal cosa, ¿por qué no me defendiste? Si papi hubiera estado pasando y le rompe la cara, ¿no? No, Entonces, ahora protegida, hoy me decía, tú eres mi papá, yo no estoy sola. Y yo recuerdo mucho a mi mamá cómo reclamaba promesas, yo soy una viuda, tú eres mi esposo, tú me vas a sostener, no he visto desamparado y su descendencia que mendigue pan. Ella siempre hablaba la palabra, confesaba la palabra. No te creas, yo de repente me derrumbo y digo, bueno, ¿qué voy a hacer hoy, no? Pero estoy segura que Dios ve por mí, porque yo era una niña. Entonces no fue solamente la etapa de ahora adulta. Viví muchas cosas en ese inter creciendo que repetí un montón de años. Cuando papi murió, repetí, de hecho mis hermanos tienen una broma, es que cuarto año maldito, porque yo cuarto, y no salía de cuarto año desde de bachillerato.
Entonces yo creo que fue como sanar todo eso, ¿sabes? Yo me sentía menos, tenía muchas burlas, en esos años era como, ay, no tiene papá, ¿no? Entonces, alguien una vez me dijo una broma así en la escuela y me agarré a golpes. Sí, porque no tiene papá. O sea, ella, porque no, a su papá, no sé qué. Entonces, era como yo era una niña y toda esa furia que yo tenía del dolor de que me habían quitado a mi papá, porque, pues te dije, le quitaron la vida. Yo lloraba mucho y aún adulta todavía hoy le dije, señor, abrázame, me haces mucha falta. Luego, tampoco está mi abuelo materno, que el papá de mi mamá fue un ejemplo increíble, un hombre campesino, ¿verdad? Y yo también, o sea, era un hombre muy amoroso a su manera. Y tampoco está Papá Miguel. Entonces, como que ya lo estoy viendo que, bueno, los años van pasando, yo ya estoy cincuentona ahí. Entonces, ¿sabes? Aún todavía, y se lo digo a todos, van a volver a llorar, van a volver a sentir, van a volver a extrañar. Yo caminar por la Plaza Herrera, por donde estaba el casco viejo, caminar hace poco que fui a Panamá, yo lloraba de la nada, o sea, iba caminando y recordaba cosas, el raspado de uva, el juguito, tú sabes, el raspado de uva que era como un conito de naranja que ya no son así, de como tenía naranjas alrededor. Muchas cosas, papi cómo era conmigo, cómo mientras mami se ponía brava porque yo me comía un mangotín con sal y pimienta y vinagre, él me decía, ay, toma mangotín. Y me picaba el mangotín, cómetelo. Entonces, son cosas que voy a recordar Son siempre. recuerdos. Su forma de cantar, su forma de bailar, su forma de hablar tan maravillosa. Que claro, cometió muchos errores, era un hombre que tomaba mucho, pero francamente honro su memoria, enseñándole a mis hijos lo bueno que tenía papi, recordando su voz, eh, llorándolo como 36 años después, pero creyendo y teniendo la convicción que sí tengo un papá, que Dios es mi padre, que me protege, que me cuida, que me ama, que no permite ya que nadie me haga nada, ese papá que sale a defenderme y decir, ¿qué pasa? El que se mete con mi hija se mete conmigo. Así yo veo a Dios ahora, tú sabes, porque lo siento así, mi hija no se toca. Yo imagino Es que que es así, así es era el así. maestro celestial, que con mi hija no te metas, el que se mete con mi hija se mete conmigo. Y que Dios no es un Dios que va allá, lo fulminó en la tierra, no. Dios me ha permitido ver su justicia y su amor como padre y su protección a través de muchas situaciones que la vamos a ver en otro live. Yo, mira que ahora que tú estás trayendo esos momentos de recuerdo con tu papá, eh, me vienen a la mente un recuerdito más. Sabes que mi papá, ayer, mi esposa le decía a mi hijo, eh, en la vida uno tiene que aprender a sobrellevar situaciones difíciles. Y tal vez a mí me cuesta un poquito, decía ella. Me afectan a veces las situaciones. Tal vez tu papá se mantiene un poco más fuerte y somos diferentes. Hay personas que le va a afectar un poquito más, a otras un poquito menos. Y ahora que tú estás comentando eso, recuerdo esa conversación de ayer y recuerdo que mi papá era un hombre que se le estaba cayendo el mundo encima y ese hombre estaba dispuesto a compartir una sonrisa. Y la gente dice, Eri siempre estaba reído. Yo recuerdo el día de su sepelio y decían, Eri siempre se rió y te estaba metido hasta el cuello en problemas y Eri nos podía regalar una sonrisa. Y eso nos decía, pero ¿cómo este hombre que está con su vida hecha un desastre puede regalarnos una sonrisa? Entonces, si ese hombre se puede reír, yo también tengo que mirar la vida de una forma diferente. Entonces, él no sabe lo que él transmitió con su sonrisa. Eh, yo hoy en el día digo, hey, lo que pasa es que mi papá era así. Yo no puedo, por más situaciones difíciles que tenga en mi vida, tirarme debajo de la cama y al suelo. Entonces, así como negué tomar esas actitudes negativas sin querer queriendo, Claro. yo adopté esas situaciones de enfrentar la vida de una manera diferente.
entiendo. Claro, es el gozo de Dios en nuestra vida, pero también es parte de nuestro ADN. Sí, 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 sí. Sí, mis hijos me dicen que mamá, tú eres el de la vida es bella. Mamá, Ana, yo no puedo, Muleta, es una cinta. no puedo levantarme cantando como tú. Yo, bueno, perdón. Quiero- Hey, Joa, hey, gracias por abrir tu corazón, por compartir esa experiencia, por dejar plasmado aquí en Hablando Serio esos recuerdos que aunque nos hacen llorar en el Día del Padre, por más que pasen los años, sabemos que Dios ha sanado nuestras heridas, que Dios nos ha enseñado a perdonar, que Dios es nuestro Padre que estará con nosotros siempre. Y como tú lo dijiste, nuestro Padre terrenal ya no está. Yo recuerdo que una vez un muchacho en la vereda donde vivíamos, yo llegué a la casa y en la noche me había pateado, había tenido una discusión, me pateó. Yo llegué y estaba mi papá ahí visitando a mis hermanos en la noche. Él nunca iba tarde en la noche. Y yo llegué llorando. Dice, ¿qué te pasó? Yo, allá afuera que me patearon. Y mi papá salió y no es lo mejor, no es lo que se debe hacer, pero ahí hubo un acto de violencia. Sí, te Cuando entiendo. mi papá fallece, yo sentí que me había quedado sin un guardaespaldas, Igual yo. sin, sin esa mano protectora, sin ese boxeador que iba al frente mío. Pero con el tiempo me, me explica la palabra de Dios de que no se trata de que es violencia, No, sino que Dios dice, yo no voy a actuar como tu padre terrenal, pero mía es la venganza. sí. Y El Señor ninguno se debe y meter con mis nosotros pequeños. los Así funciona. así es. Que gracias, Fren, por dejar plasmado este contenido que sé que va a ser de mucha bendición. Gracias por abrir tu corazón y dejar lágrimas aquí que me pusieron a mí también a llorar. Pero esto es hablando serio. Un día reídos, otro día llorando, pero siempre edificando. Amén. No hay tiempo para Se más. No hay acabó. tiempo para más. Yo creo que esta segunda parte es la que va, porque la primera no se guardó, pero lo que está aquí es lo que tenía que estar. Así es. Nos despedimos como sabemos despedirnos aquí en cada live. Esto fue Hablando. Hablando Serio. Chao. Gracias. Chao.